Santo y excelso, nuestro Dios. Qué hermoso poder saludar a mi generación de fuego, a mis amados, pueblo entrañable. Amo a Dios muchísimo y gracias por haberme, por su misericordia, puesto a pastorear este pueblo tan hermoso y tan especial. Cuánto les amo, les extraño y oro a Dios diariamente por ustedes, sus familias, con la convicción y la seguridad de los tiempos nuevos, maravillosos que vienen. Preparémonos, generación de fuego, para este tiempo muy especial que Dios trae para nosotros. Qué hermoso poder saludarles, decirles que les amo muchísimo, les extraño demasiado y mi oración a Dios constante por cada uno de ustedes. Y en la memoria de mis oraciones están cada uno de ustedes. Los tiempos de Dios son perfectos y en la perfección de esos tiempos queremos movernos. Así que vamos hacia adelante, que es nuestro destino, avanzando, creciendo en la obra del Señor. Ánimo en el gran trabajo que estamos haciendo de las casas de bendición Generación Nueva. Quiero que ustedes puedan pedir dirección al Espíritu Santo para seguir ministrando en sus hogares, compartiendo con conocidos, vecinos. La obra del Señor está diseñada a no parar, como la palabra y sus hechos también están en el diseño de la vida eterna. Por eso ellas constantemente se están moviendo. Mientras tú duermes, hay una palabra de Dios trabajando. Mientras tú estás allí reposando, hay una palabra de Dios activada. Así que bendigo las casas de bendición, Generación Nueva, y avanzando. Es mi deseo que en cada miembro de Generación de Fuego pueda tener una casa de bendición. Servirle al Señor es lo mejor y es el testimonio de nuestra gratitud al Señor y el privilegio de ser parte de esto. Tenemos que valorar inmensamente cada momento que Dios nos da. Cada instante de nuestra vida hay que aprovecharlo al máximo. Les bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Cielos abiertos y portones de promesas esperando por cada uno de ustedes en el tiempo del cumplimiento. Les invito hoy para que nos levantemos con una gran determinación hoy de renunciar a muchas cosas. Hoy es un tiempo de guerra en el espíritu contra el espíritu, porque el espíritu que está en ti es el espíritu de la santidad, el espíritu del Señor. Como dijo el Señor, el espíritu de Jehová está sobre mí. Y qué lindo tener ese testimonio de saber que el espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a predicar y a proclamar libertad a los cautivos. Estamos en la voz de la libertad, en la voz de la proclamación de Dios. Hay una violencia porque es la hora del reino, y cuando la hora del reino llega, la violencia tiene que aparecer. Cuando usted está fuera de la hora del reino, usted es pasivo, permisivo y hasta complaciente con algunas cosas. Pero cuando usted está en la hora del reino,
tiene que vivir la violencia contra todo espíritu inmundo. No es contra su hermano, no es contra su esposa, no es contra sus hijos, no es contra el vecino, porque no tenemos lucha, dice Efesios capítulo 6, contra carne y sangre, sino contra fuerzas de la maldad en las regiones celestes. Así que tenemos que identificar contra quién es nuestra lucha, porque el éxito del diablo está en confundirte, frente a tu ataque. Por eso dice la Escritura que con inteligencia debemos, dice Proverbios 24, que con inteligencia debemos hacer la guerra. La guerra hay que hacerla con inteligencia de Cristo, con la inteligencia del espíritu de la revelación. Con ese espíritu tenemos que hacer la guerra. Si esta es la hora del reino, entonces es hora de conflicto. Y la hora del conflicto significa que todo lo que es una invasión y todo lo que es un espíritu contrario a la naturaleza de mi ambiente y de mi vida, fuera en el nombre de Jesús. Por eso hoy quiero llevarlos a ustedes a esta proclamación de libertad. Como dice el Salmo capítulo 107, versículo número 14. Salmos capítulo 107, verso 14 dice: los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Bendecimos al Señor y damos gracias porque esta palabra de hoy es alimento de sustento para mis días. Quiero hoy hablarles a ustedes e invitarlos: póngase el uniforme de un guerrero. Póngase el uniforme de un guerrero y afine las palabras de la boca de un combatiente. Tome la actitud de un vencedor y tome sus armas. ¿Tome qué? Sus armas. Como dice el Señor, martillo me soy, dice el Señor, arma de guerra, dice Jeremías 51. Entonces, somos un arma de guerra en las manos del Señor. De hecho, nuestro comandante y general de soles que no se pueden mencionar porque está más allá de todos, su jerarquía es absoluta y suprema. Él dice: porque Jehová es un Dios guerrero. Él es un Dios de guerra. Y este Dios de guerra significa estamos en la hora del reino. Y en la hora del reino tú no puedes distraerte. No puedes relajarte. No puedes entretenerte. No puedes descuidarte. En la hora del reino no puedes ignorar las maquinaciones de esta hora, porque hay unas maquinaciones fuertes del enemigo, pero cuando el enemigo viene, tú ya vas en la revelación. Porque acuérdate tú que cuando David se enfrenta a Goliat, no es Goliat quien corre primero al campo de batalla, es David quien corre primero. Y tú tienes la unción de correr primero antes de él. Porque el golpe primero lo tienes tú. Yo tengo el golpe primero contra el enemigo.
Por eso el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice 1 Juan 5:20. Entonces tu primer golpe, el primer golpe está en tus manos. No dejes que el enemigo te abofetee y te golpee, no. La palabra te activa para dar el primer golpe en el nombre de Jesús. Y ahí es donde tú tienes que decir: hoy yo renuncio al espíritu de esclavitud. Hoy yo renuncio, este es el tema, renuncio al espíritu de esclavitud. La libertad es mi derecho. Renuncio al espíritu de esclavitud. La esclavitud es un espíritu que te hace perder por lo menos 4 o 5 cosas. Número 1, la esclavitud es un espíritu que te hace perder tu identidad. Toda persona que es esclava pierde su identidad. Número 2, la esclavitud es un espíritu que te hace perder tus derechos. Significa que no mereces, que no tienes el derecho absolutamente de nada. Todo esclavo no tiene derecho de nada. Pero no fuimos llamados a esclavitud, sino que a libertad fuisteis llamados, dice la palabra del Señor. Está pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo firmes, libres. Número 3, la libertad, la esclavitud no te permite vivir de manera digna, porque la esclavitud está muy ligada al diseño de la vida. Todo esclavo vive como esclavo. Y cuando uno vive como esclavo, habla como esclavo, actúa como esclavo y piensa como esclavo. No hemos sido llamados a esclavitud. Por eso hoy toda forma de esclavitud, tú tienes que renunciar a ella. Porque este es el tiempo de la libertad de los hijos de Dios. Este es el tiempo donde todo modelo de esclavitud, ya sea mental, psicológica, económica, sentimental, ministerial, queda completamente borrada en el nombre de Jesús. El poder de renunciar es el poder de borrar hoy y de destruir hoy este espíritu que me esclaviza. Toda forma de esclavitud es un pecado. Porque cuando tú eres un esclavo, número 4, el esclavo, la esclavitud es una forma de vivir en la mendicidad. Porque una persona vive en la mendicidad porque no tiene identidad, ha perdido su herencia, ha perdido todo. Entonces un esclavo es un mendigo. Por eso usted no puede ser esclavo de los sentimientos, porque cuando usted se vuelve esclavo de los sentimientos, por ellos llora, por ellos gime. Pareciera que su fuerza está ligada a los sentimientos. Y todo sentimiento de mendicidad no es respaldado por el Señor. Por eso cuando usted se dirige a Dios con el espíritu de la mendicidad, su oración no es oída. Porque Dios no oye a mendigos, oye a hijos. Usted tiene que hablarle a Dios como su hijo. Como un hijo habla con su padre, con respeto. La Biblia nunca dice que Dios nos escucha como a mendigos. Por eso la mendicidad es un espíritu que no hace parte del modelo ni de la atmósfera de la vida de los hijos de Dios. La mendicidad sentimental
hoy en día es una moda que nació precisamente por los programas televisivos, las novelas y los dramatizados, que son los alimentadores de esa mendicidad sentimental, que muchas veces son campos que debilitan. ¿Cuántos hogares y cuántas mujeres y cuántos hombres se debilitan por los sentimientos y lloran por ellos y se lamentan por ellos? Y pareciera que su mundo estuviera allí, cuando el mundo verdadero, el mundo real, el mundo de plenitud está en el Señor. El llanto tiene que ser una expresión, el llanto de la humillación tiene que ser una expresión que solo aplica a Dios, porque cuando el llanto de la humillación aplica a Dios, la actitud de la fuerza aplica al hombre contra el diablo y contra el sistema. Tú no puedes aplicar contra el diablo ni contra el sistema cuando el llanto de tu humillación es por el hombre y no hacia Dios. Dios no es conmovido por nuestra conmiseración. Dios es conmovido por nuestra humillación real. Eso es, por eso dice: un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 91, Dios no lo desprecia. Esta es una generación que, como los hijos de Isaacar y como la generación de Isaacar, era una generación cuyos rostros eran de leones, fieros, contra los sentimientos. Porque los sentimientos es un ámbito. Hoy en día el sistema en que vivimos es un sistema más sentimental que espiritual. Y por eso la gente es tan frágil en todo. Porque pareciera que dependen, el campo de su fuerza es lo sentimental. Pero cuando tu lugar de fuerza es el Señor, sabes que estás preparado para lo que sea y donde sea. Porque donde quiera que estés, Dios estará contigo. Donde quiera que vayas, Dios irá contigo. Entonces, absolutamente somos fuertes. Por eso Dios no permite la conmiseración cuando estamos en un ámbito profético de tiempo. Cuando uno está en un ámbito profético de tiempo, no hay lugar para la conmiseración, para la mendicidad, para la lástima, para el dolor. El único dolor aceptado es el dolor hacia la gloria, no el dolor por los sentimientos. Y a veces tenemos esa equivocación relacional. Por eso cuando Jesús iba con la cruz, las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús y María Clove, y todas estas mujeres que de alguna manera tenían una buena actitud, pero no la actitud correcta. Y cuando vieron a Jesús con la cruz, comenzaron a llorar y a hacer lamentaciones, y él no estimuló eso. Porque cuando tú estás en un campo profético de tiempo, tú no puedes manifestar esos sentimientos y pensar que por los sentimientos vas a conmover al Señor. Por eso el Señor las miró y les dijo: no lloren por mí. Tú no puedes llorar por lo que te da fuerza. No lloren por mí. Lloren por ustedes, por sus hijos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, el espíritu de esclavitud te hace sentir un mendigo que siempre llora como mendigo, habla como mendigo, pide como mendigo. De hecho, recibe la palabra como mendigo. Y cuando tú recibes la palabra en un espíritu de mendicidad, crees que no mereces nada porque mides tu recompensa con los actos correctos de tu vida. No, los actos correctos es una responsabilidad revelada de mi relación con Dios. Dios no, y esto es tremendo, Dios no me bendice porque yo soy correcto.
Dios me bendice, es porque yo tengo de responsabilidad, de respeto por las cosas de Dios, de respeto por Dios, de respeto por mi familia y de respeto por las cosas a las que yo estoy obligado a respetar. Por eso hoy tenemos que renunciar a todo espíritu de esclavitud. Número 4, el espíritu de esclavitud es una forma de vivir. El espíritu de esclavitud te lleva a un modelo de vida. Y ese modelo de vida te lleva a sentir resentimiento contra todo el mundo. Porque tú esperas la conmiseración de todo el mundo. Que todo el mundo te entienda. Esa palabra trillada es que usted no me entiende. Dios no puede entender algo en el cual Él no enseñó. Dios no puede entender un diseño para el cual Él no te creó. Dios no puede entender eso. No es que no lo pueda entender en el sentido de su omnisciencia, porque todo lo sabe. Todo lo puede en su omnipotencia. No te puede entender porque no es coherente a la naturaleza de lo que Él dijo que tú eras. Entonces no espere que Dios entienda dentro de tu vida el espíritu de la esclavitud, porque no es. Por eso, cuando Adán pecó, el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? No era que no supiera dónde estabas. Claro que lo sabía. ¿Qué pasó? Te desconozco. Te desconozco porque estás fuera del ámbito de la visión, del diseño que yo creé en tu vida. ¿Qué pasó que te moviste de allí? Toda forma de esclavitud, a ella hay que renunciar. En cuanto más sentimental la gente, más débil es. En cuanto más sentimental es la gente, más dependiente de sus sentimientos depende. Y los sentimientos es una forma de pensar. Por eso a veces nos resentimos contra todo el mundo, porque el sentimental espera ser entendido y complacer. El sentimental siempre busca complacer a los demás. Y tu complacencia es con el Señor, Dios Todopoderoso, y Él te enseña cómo correlacionarte con la gente, con las demás personas. Vivir en los sentimientos es vivir en la ignorancia de una vida esclavizada y la fragilidad de una vida sin estructura. Poderoso, y escriba eso. Por eso no puedes vivir en los sentimientos equivocados. Entonces usted dirá, pero pastor, ¿usted quiere decir que no debo tener sentimiento? Claro que somos seres seres sentimentales. Pero esos sentimientos equivocados son aquellos en los que uno depende la fuerza de su vida. Claro que somos seres que tenemos sentimiento, por eso lloramos, por eso reímos. Pero la cuestión es que todas esas manifestaciones no son lugares donde yo tengo la revelación de mi fuerza. Porque la revelación de mi fuerza está en el Señor y eso me hace fuerte. Fuerte porque cuando tengo que reír, río. Y eso me hace fuerte porque cuando tengo que llorar, soy fuerte. Cuando tengo que llorar, lloro. Y nunca eso altera, esto es tremendo, nunca eso altera mi esencia. Por eso el Señor Jesús nos dio ese gran ejemplo. Nunca fue movido por los sentimientos. Aun cuando lloró en la tumba de Lázaro, nunca fue movido por los sentimientos. Fue movido por el propósito de su misión. Por eso digo,
Dice la escritura que Jesús lloró. Y no lloró porque Lázaro, su amigo, estaba en la tumba. Lloró por el propósito. Para eso he venido. No te he dicho que si crees en mí, verás la gloria de Dios. Jesús no lloró por Lázaro porque sabía que Lázaro iba a morir antes de que Lázaro muriera. De hecho, cuando estaba enfermo, agónico, dijo, no voy a verlo. Y llegó cuando ya había muerto, 4 días que hacía que había muerto. Entonces el evento de Lázaro nunca tomó por sorpresa a Jesús. Lloró por la manifestación del propósito para el cual él había venido y para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Qué lindo es cuando la gloria de Dios se manifiesta y eso produce nuestra lágrima. Por eso cuando tú vives en ese carácter fuerte del propósito de Dios, porque saliste, renunciaste al espíritu de la mendicidad, sabes que nada puede desfigurar lo que tú eres. Tú puedes tener 1000 batallas, pero siempre serás un guerrero. Tú puedes batallar de 1000 maneras, pero siempre serás un hijo de Dios. A ti te pueden herir muchas veces y quizás muchas veces puedes caer, pero siempre serás lo que eres, porque lo que eres siempre te hará levantar de donde caes. Tú te puedes caer, te puedes tropezar. Aún hay cosas que te pueden lastimar y herir, pero ellas tendrán que sanar. Y siempre volverás a ser lo que eres. Porque cuando uno no vive en el espíritu del sentimiento, uno se levanta. Cuando usted vive para ser adulado por todo el mundo, vivirá en la equivocación de la adulación. Pero cuando usted tiene el carácter de Cristo, igual. Si te admiran, bien, y si no, igual. Porque al fin y al cabo, tú tienes un carácter. Y Jesús nunca dejó de ser lo que era, porque Él nos enseñó que la vida no se vive por los sentimientos, sino por la estructura de lo que yo soy en Dios. Quizás, y esa fue la confusión de los apóstoles cuando Él estaba en el proceso hacia la cruz, heridos, ensangrentado, humillado hasta los humos. Pero esa humillación hasta los humos representaba el máximo precio ganado para la victoria. Nunca dejó de ser lo que era. Jesús nunca dejó de ser lo que era, estando en una cruz, golpeado, escupido, nunca dejó de ser lo que era. Siempre fue el Hijo de Dios y Dios mismo en su esencia, porque Jesús era Hijo y era Dios mismo. Porque dice la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Esa unidad hipostática que se manifestaba en Cristo Jesús demostraba de su humanidad perfecta y de su divinidad en la más pura esencia. Por esa razón, no podemos nosotros vivir en ninguna forma de esclavitud. Todo a lo que tú te apegas de manera totalitaria que no sea Dios se convierte en un altar. En un altar donde tú tienes fijado tus fuerzas. En un altar donde tú tienes fijado tu fuerza. Tú puedes amar a los tuyos, puedes amar a la gente que te ama, pero tu dependencia siempre tiene que estar en Dios, porque todo en la vida te puede fallar, todo en la vida. Aún lo que tú no creas que puede fallar en algún momento. Y cuando tu fuerza depende de eso, falla eso y te vas al piso. Y muchas veces no hay ni siquiera Dios que te pueda levantar. Porque el sentimental se alimenta de los sentimientos. Y hay momentos donde Dios, mira eso tan poderoso, hay momentos donde Dios no te trata ni siquiera con los sentimientos,
como un padre trata a su hijo, sino con el carácter de su diseño. Porque de esa manera es que aprendemos a conocer de manera real a Dios. Por eso Pablo lo conocía de esa manera y dijo, nada me podrá separar del amor de Cristo, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades. Ninguna cosa creada, ninguna cosa creada. ¿Ya? Eso es Romanos capítulo 38, capítulo 32 en adelante. Ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. Porque no aprendió a ser un mendigo. Y no permitió nunca, y esto es muy poderoso todo lo que estoy diciendo, porque no permitió nunca que el espíritu de la esclavitud lo poseyera. Porque cuando el espíritu de la esclavitud te posee, en cualquier sentimiento, cuando el espíritu de la esclavitud te posee en el dinero, cuando el espíritu de la esclavitud te posee en la dependencia de alguien, cuando el espíritu de la esclavitud te posee en el trabajo, cuando el espíritu de la esclavitud te posee, tú aprendes a depender. Ni siquiera nosotros dependemos para nuestro sustento de lo que hacemos. Lo que hacemos es un deber de nuestra vida, pero nuestra bendición es en Dios, que nos da la salud y que nos da la habilidad y que nos da la gracia para hacer el dinero y para prosperar. Tenemos que aprender a ser fuerte. Esa es la guerra, porque cuando llega una palabra, muchas veces viene una prueba y ahí es donde tú tienes que guerrear. Nunca te dejes llevar por los sentimientos, porque cuando vienen problemas es cuando los sentimientos más afloran. Cuando el médico te dice que tienes cáncer, que tienes una enfermedad y que esto es para toda tu vida, o cuando el médico te dice tú tienes que vivir dependiente de esta droga, muchas veces afloran los sentimientos y pensamos y creemos que Dios tiene que entendernos. Señor, entiende que estoy afligido y angustiado por estos sentimientos. Si Dios te entendiera, significa que Él dejó de ser Dios. Él no te entiende en la debilidad de tus sentimientos porque Él es Dios. Y cuando tú eres atacado por sentimiento, Él te dice, yo soy tu Dios. No tengas miedo porque yo te ayudo. Ese es el Dios que tenemos. Por eso hoy estamos en los días del reino. Y en los días del reino no hay lugar para cobardes. Para aquellos que por cualquier cosa retroceden, por aquellos que por cualquier cosita se debilitan, por aquellos que necesitan el estímulo de los demás para vivir. Necesito el amor de Cristo para vivir y la bendición de Cristo para ser bendecido. Necesito la confirmación de Cristo para saber que todo está bien. Necesito en la compañía. Asegúrate que Dios está a tu lado y entonces podrá transitar por cualquier camino. Asegúrate que Dios va contigo y entonces tienes el poder y el valor para atravesar aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara me infunde aliento. Y aún aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con el aceite hasta que mi copa rebose. Hay muchas cosas que a veces fallan. Los servidores fieles que uno piensa que nunca van a fallar, fallan. La esposa, el esposo que dieron voto de fidelidad para nunca separarse, en algún momento de la vida pueden fallar. Los hijos que son parte muy profunda de nuestro ser, a veces nos dejan y se van. Pero Dios está ahí. Cuando aprendemos a vivir en ese carácter, aprendemos a superar todo eso. Y esto es tremendo. Empezamos a superarlo no con el espíritu del resentimiento, ni con corazón lastimado, sino con el poder del perdón. Por eso cuando estamos en los días del reino y la gente es guerrera, puede superar cualquier situación.
Y el diablo sabe que tú eres un terror para él. Y el diablo sabe que no la tiene fácil contigo. El diablo sabe que aprendiste a enfrentar las batallas sin importar cómo sean, porque Dios ha dicho que de todas me librará. El diablo tiene que saber que yo sé que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas Dios me va a librar. El diablo tiene que saber que tengo el carácter para no regresar, para no volverme. El diablo tiene que saberlo, que tengo la resistencia de la naturaleza de Cristo en mi vida y que nunca me doblegaré, sino ante el Cristo, que por su naturaleza y el amor que le tengo, me humillo y me rindo a Él. Por eso, todo lo que delante de ti se levantó caerá, y todo lo que te amenaza, avergonzado será. Y todo lo que quiere callarte, ellos serán callados. Y todo lo que tiene que atacarte, ellos serán atacados y destruidos en el nombre de Jesús. Por eso quiero que hables como un hombre libre. Quiero que hables como un hombre y una mujer que conoció la verdad y esa verdad te hizo libre. La libertad de esa verdad te hace un guerrero. Un guerrero que no acepta ningún diagnóstico, sino una verdad divina. Un guerrero que sabe que cualquier cosa que sea puede ser revertida. Un guerrero que sabe que lo que el médico escribió, lo que el abogado escribió, lo que el juez dijo, no son términos, no son cosas de términos indefinidos. Eso es un guerrero que sabe que tiene que guerrear y guerrear y guerrear en cualquier circunstancia. O rosó catarra mamá. Renuncia al espíritu de esclavitud. La esclavitud es un espíritu que se manifiesta número uno. En lo primero que se manifiesta la esclavitud es en la mente como una fortaleza. La esclavitud viene a la mente. Y cuando la esclavitud viene a la mente, se vuelve una fortaleza. Por eso usted tiene que cuidar su mente de cosas que son incorrectas, que tratan de esclavizarlo. Usted tiene que cuidar su mente y no permitirle al enemigo que haga lugar de hábitat en su mente. Porque por eso dice la Escritura, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, derribando toda fortaleza. Capítulo 10 de Segunda de Corintios, versículo 4 y 5, derribando toda fortaleza. Derribando toda fortaleza que se levanta y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bien. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Refutando argumentos, y cuando habla de argumentos habla de pensamiento, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que llegó a tu mente por alguna circunstancia que te pasó y que trata de llevarte a esclavitud, ahora yo lo derribo en el nombre de Jesús. Porque hoy es un día para renunciar al espíritu de la esclavitud, porque la libertad es mi derecho. Entonces, lo primero, el diablo trata de llegar hasta tu mente y establecer un pensamiento que luego se vuelve una fortaleza. ¿Cuánta gente ha pecado? ¿Cuánta gente se ha debilitado por un pensamiento que llegó?
antes de que un pensamiento que llega a tu mente se vuelva una fortaleza, recházalo. ¿Cuándo se vuelve un pensamiento una fortaleza? Cuando tú le permites, primero, entrar, 2, vivir, 3, meditar en él, y 4, finalmente lo aceptas. No puedes, porque fortalezas en Dios solo Cristo en tu vida. La esclavitud se manifiesta, número 2, en la manera de vivir. Cuando comenzamos a tener en la vida ciertas formas de pensar, cuando usted vive en la escasez, siempre en la tacañería, se vuelve una forma de esclavitud. Cuando usted vive como viven los esclavos, siempre con las limitaciones, te esclaviza todo eso. Y cuando la palabra de la revelación llega a tu vida para para sacarte de allí, tú no la identificas y ella tampoco te identifica. La escuchaste, pero no lo obedeciste. No lo obedeciste, ¿por qué? Porque no la conoces. Y cuando uno no conoce la palabra, cualquier voz le sirve. Ese es el problema cuando usted no conoce la voz de Dios. Entonces cualquiera aparece y te habla y tú dices, Dios me habló. Y resulta que te habló fue para confundirte. Nunca puedes salirte de los principios que te fueron revelados por el Espíritu. No los principios de la religiosidad, sino principios que han transformado tu vida y que tú tienes la voz del testimonio de ellos. Entonces, la forma de vivir es una forma de esclavitud. Por eso el cristiano tiene que vivir en la inconformidad constante, porque eso te permite estar en cambio permanente, y ese cambio permanente te permite crecer, porque el mayor testimonio de tener una palabra es la evidencia de tu crecimiento. Si tú no tienes crecimiento, solamente te llenaste de palabra que siendo revelación se convirtió en información. Porque cuando la revelación no se vuelve transformación en tu vida, no es más que un discurso escuchado. La revelación tiene que producir cambios, porque es una palabra viva del cielo, exclusivamente de Dios, revelada al corazón y a la mente de alguien, transmisor para llegar a tu vida, para transformar. Dios viene para transformar, porque la transformación es la que nos da el derecho legal de la bendición. La bendición está ligada a nuestra naturaleza. La bendición está ligada a nuestros días. La bendición es un decreto diario para nosotros. Todos los días tiene que haber bendición para su vida, porque es un decreto de Dios. No deje que la esclavitud de modelos de vida, de angustia. Hay gente que todos los días vive en angustia. Todos los días vive desesperado. Todos los días vive con el pensamiento, ¿cómo resolver esto? No estamos llamados a eso. Estamos para descansar aún en medio de la tormenta. Estamos para tener la paz en medio de los momentos más difíciles. Porque eso habla de nuestra confianza en el Señor, de la fe que le tenemos al Señor. Efesios capítulo 4, el verso número 22. Nos habla la palabra del Señor de esta manera. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Primero habla de una manera, de una vida pasada. Cuando usted en el estado del tiempo nuevo vive la vida del pasado en ese tiempo nuevo, tu vida queda viciada. Por eso hay gente que estando dentro de los caminos del Señor están viciados a lo que hacían antes. Antes mentían, fumaban, tomaban y siguen lo mismo. Adulteraban, siguen lo mismo. Vivían en la angustia, siguen lo mismo. Entonces no hay testimonio de la palabra, ni de la presencia de Cristo. La presencia de Cristo es un testimonio a voces que debe escucharse hasta en el infierno. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué es despojarse? Despojarse es soltar, renunciar, quitar. Despójese de eso. El modelo de mi vida es nuevo hoy porque soy nuevo. El modelo de mi vida hoy es diferente porque antes era religioso y vivía en el temor de la religión. Hoy vivo en la libertad, no en el libertinaje, en la libertad de la revelación. Y por eso pienso así, hablo así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. Por eso hay gente que no puede ir a más. Y pareciera que la palabra perdió su vigencia en ellos, pero no es porque la palabra perdió su vigencia, sino porque están tratando de entender lo nuevo con un modelo viejo. Están tratando de recibir algo bueno con una manera vieja de vivir. Por eso usted tiene que demostrar cambio. Porque si usted no muestra cambio, vive solamente en el sensacionalismo de la emotividad de una palabra que llegó a su alma, pero que no trascendió a su espíritu. Y cuando la palabra llega a su alma, usted se emociona con la palabra. Dice, wow, me vienen bendiciones, pero sin cambio, por favor, ¿qué? Nada. Tenemos que trascender a la honra del testimonio de la palabra y de quien nos predica la palabra. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado. ¿Qué es una persona viciada? Acostumbrada. No me puedo acostumbrar. Quizás sus padres vivieron en la costumbre de la pobreza, de un modelo de vida totalmente pobre, resignado. Usted no puede vivir ese modelo de vida. Ni permita que sus hijos transiten por ese camino de ese modelo de vida de resignación. No fuimos llamados a repetir historia, sino a escribir nuevas historias. Esas nuevas historias son las que tienen que inspirar a nuestros hijos e inspirar a la gente que está cerca nuestra. Oh, aleluya. Dice que cuando tú vives en ese modelo de vida pasado, estás viciado conforme a deseos engañosos. Entonces tú tienes deseos, pero esos deseos son engañosos, porque no están coherentes a la palabra. Son deseos de ilusión. Es como el que desea mucho sin hacer nada. Es como el que desea una cosecha sin nunca haber sembrado nada. Tenemos que renunciar a toda forma de esclavitud. La esclavitud es la naturaleza de destrucción. Es un espíritu que condiciona a cosas opuestas a la bendición. Renuncia. Hoy diga, hoy yo renuncio a todo espíritu de esclavitud. La libertad es mi derecho. Tengo que vivir en la libertad. Y quiero hablarles rápidamente de renunciar a estos espíritus. Número 1, vamos a renunciar al espíritu de engaño. El espíritu de engaño es un espíritu
que te da sensación de estar en lo bueno cuando estás haciendo lo malo. Aunque eso es lo que pasa con los hombres que tienen un don del Espíritu. Como los dones son irrevocables, dice Romanos 11:29, entonces esos dones del Espíritu que son irrevocables les permiten siempre ver manifestaciones de Dios, pero que no son respaldadas por Dios, sino por la acción de un don. Ojo a eso. Una acción puede ser producto de un don, porque un don es una habilidad que Dios da, pero no siempre esa habilidad es respaldada por el Señor. Esa habilidad solo es respaldada por el Señor cuando tú te mantienes en Dios. Y el mantenernos en Dios es la cara del testimonio de tu vida. Entonces, esa gente, como ve a Dios obrar, estando en el pecado, siguen en el pecado. Es como cuando la gente ve la bendición estando en el pecado. Es un espíritu de engaño. Y ese espíritu de engaño hay que renunciar. Porque lo grande de tu vida no es la bendición que recibes, sino la seguridad de la presencia de Dios en tu vida que te insta a lo correcto. Estar en lo correcto es en el lugar seguro. Estar en la bendición, viviendo en lo incorrecto, es un espejismo. Por eso dice el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 5 y 6. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que usted está aprendiendo algo hoy. Jeremías, capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar en mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Es una manera de vivir, pero con una sensación. Es una manera de vivir en el engaño con una sensación de estar haciendo bien. Porque el engaño nos quita la capacidad de pensar y de ver las cosas correctas. Y cuando vivimos en el engaño, en un ambiente de bendición, no olvide que vivir en el engaño, cuando conocemos al Señor, la bendición es temporal. Lo que no le pasa al impío. El impío puede vivir en el engaño toda su vida y tener bendición, pero una bendición que no lo dimensiona a tener la seguridad de una vida eterna. Vamos a renunciar al espíritu de engaño, a ese espíritu que nos da la sensación. Por eso a veces tenemos unas equivocaciones grandísimas. Pensamos, llegamos a la iglesia, somos tocados, y bueno, Dios me tocó, me impactó, lloré, gemí, me fui al piso y tal. Y eso a veces nos da la sensación de estar bien cuando no queremos renunciar. Una bendición que te saca del engaño es cuando Dios te toca y tú determinas cambiar. Pero una bendición que no te da la sensación, la fuerza de cambiar, no más que fue un testimonio de momento y no una intervención de proceso para un cambio permanente. Número 2, renuncia al espíritu de desorden sexual, espíritu de pornografía, espíritu de orgía, espíritu altivo, acceso desordenado, a esa mentalidad constante del sexo. Son espíritus que esclavizan y que te hacen perder del privilegio de la libertad de ser un hijo de Dios y de ser bendecido por Dios. Por eso es necesario hoy entrar a una determinación. Hay gente que
Dices que no puedo consagrarme, no puedo vivir de una manera correcta, porque siempre el espíritu laxivo, el espíritu de desorden sexual, el espíritu adúltero, el espíritu fornicario. Yo sé que hay gente que a veces no le gusta que la palabra los confronte, porque en la confrontación de la palabra está la vida. Pero si no eres confrontado, no hay oportunidad de vivir. Y vivir en la sensación de tus placeres es transitar por camino hacia el infierno. Aunque te parezca duro, eso es. Por eso hoy es un día de guerra, porque estamos en los días del reino. Y en los días del reino tiene que haber violencia. Tiene que haber violencia. No os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Significa que la presencia del conocimiento omnisciente de Dios no puede ser burlado. No hay nada que pueda burlar la presencia del conocimiento de Dios de todos los actos de nuestra vida. ¿Piensas que podemos hacerlo y Dios no darnos cuenta? No, es una equivocación. Por eso Dios nos llama hoy a un espíritu de santidad, de integridad, a un espíritu de pureza, aún en nuestros deseos de intimidad. La iglesia necesita ser santificada, porque la iglesia se está preparando para su gran momento de encontrarse con su amado Redentor, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, la parusia. Maranata, Cristo viene. Por eso dice la Escritura en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 5, hace morir pues. Morir es desligarse. La palabra muerte es separación. Sepárese de esa pornografía, de esa visión constante a cosas que contaminan tu mente. Programas de televisión, películas, novelas, que son nocivos completamente para tu vida. Renuncia a eso. Hace pues morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, el siempre estar buscando la manera a través del engaño de poseer cosas que no son nuestras, es idolatría. Toda forma de avaricia se convierte en idolatría. Cuando la avaricia está en el dinero, se convierte en idolatría. Y la idolatría es la dependencia de un ser en adoración y en dependencia de él. Y nuestra única adoración debe ser Dios. Renuncia al espíritu del desorden sexual. Renuncia, número 3, al espíritu de desobediencia. La desobediencia es un espíritu que hace que el cristiano de manera constante cambie los valores de prioridad de su vida. Y esos valores te llevan por el desierto, porque el desierto es un lugar que se diseñó para mentes desobedientes. El desierto es la vida de los desobedientes, el hábitat de los desobedientes. El diseño de Dios no es que tú vivas en el desierto. El diseño de Dios es que tú pases por el desierto, pero que no vivas en el desierto. Una cosa es pasar por el desierto y otra cosa es vivir en el desierto. Gente que vive constantemente en el desierto por causa de la desobediencia a Dios. La obediencia es una revelación de compromiso no con el hombre, sino con Dios. Hay gente que a veces está más preocupada por qué va a decir el pastor, el apóstol. Pero más que eso, es qué dice Dios de mí. Más que el apóstol, más que el pastor, es qué dice Dios de mí. Porque la responsabilidad de nuestra vida eterna
no depende del apóstol, depende de Dios. Y nuestro compromiso de obediencia es con Dios. A veces tenemos la preocupación de perder la cobertura divina, la cobertura del hombre, pero no tenemos el temor de perder la cobertura de Dios. Esa es la que nos importa. Porque si no tienes la de Dios, no podrás tener la del hombre. Por eso cuando Saúl desobedeció al Señor y buscó a Samuel, digo, pues si Dios no es tu amigo, yo tampoco lo puedo serlo. A veces nos equivocamos pensando que si tengo al hombre, tengo a Dios. No, si tú tienes a Dios, tienes al hombre de Dios. Por eso Deuteronomio capítulo 28, versículo 45 al 47, dice la palabra del Señor así. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, maldiciones por causa de la desobediencia. Hay cosas que yo como hombre de Dios no puedo levantar. Solo se pueden levantar cuando tú te alineas. Yo por consideración de padre te puedo decir 1000 cosas y hacerte oración y todo eso. Pero lo que te alinea verdaderamente a tu vida es cuando tú entras a la obediencia. Cuando entras a ella, el mecanismo de la obediencia te bendice. Dice, acontecerá aquí en Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que Jehová tu Dios te prescribe hoy, vendrán sobre ti. Es que ni siquiera dice, no es que el apóstol viene y ora por ti para que eso venga, no. Ellos automáticamente, el mecanismo de Dios se activa cuando hay obediencia y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Por eso cuando estamos en obediencia es suficiente, la obediencia nos bendice. Que a veces uno ora por gente que está muy bien, pero la obediencia, ella te bendice porque es una ley que yo no puedo violar como hombre de Dios, que yo no puedo cambiar. Tú tienes que renunciar al hábito de desobedecer. Pedimos un consejo, pero no obedecemos. Pedimos una instrucción divina, pero nunca ponemos en práctica nada. No es sano, no es saludable eso. Pedir una instrucción para no hacerla es pisotear una revelación divina y es muy peligroso. Tenemos un compromiso con Dios y a eso tenemos que apuntarle. Deuteronomio capítulo 28, verso 45, dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar su mandamiento y sus estatutos que te mando hoy, y serán en ti por señal, por maravillas en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti y contra hambre y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Mira, la desobediencia activa un mecanismo que ni siquiera el diablo tiene que ver con eso. Y la gente dice, estoy en prueba. Hombre, no estás en ninguna prueba. Es la desobediencia la que ha generado la activación de un espíritu que todo te sale mal. Pero cuando tú vives en la obediencia del Señor, mira lo que dice la Escritura. Y te abrirá Jehová su buen tesoro. O sea que hay una llave poderosa en la obediencia y hay una llave también terrible en la desobediencia. Cuando yo entro en la obediencia del compromiso consciente con mi Dios, Dios abre su buen tesoro. El cielo para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Dice Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Prestarás
a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy, para que lo guardes y lo cumpla. La obediencia es una revelación que produce temor. Por eso cuando la obediencia se te revela a ti, tú sientes temor cuando oyes la palabra que te demanda Dios hacer. Y la desobediencia es un trastorno, y esto es poderoso, la desobediencia es un trastorno de la revelación al Espíritu, que te hace dar pasos de torpeza. Y como estás en esos pasos de torpeza, no puedes salir de allí, te quedas parado allí, clavado allí, sin poder salir. Y una detrás de otra, y detrás de otra, y detrás de otra, la cosa se complica demasiado. Por eso hoy Dios nos invita a renunciar al espíritu de la desobediencia para crecer. El atraso de tu crecimiento es producto de la desobediencia y es una forma de esclavitud. Hay que renunciar, número 4, al espíritu de la enfermedad. Tú no puedes permitir que la enfermedad se convierta en una forma de vivir. Tú tienes que luchar hasta que esta enfermedad se vaya. Y en esta hora estoy activando la trompeta de una voz de autoridad. Que lo oigan los demonios, que lo oigan el infierno. Vamos a luchar hasta que esta enfermedad se vaya. Y con eso tú cuentas conmigo. Vamos a luchar para que este tormento desaparezca de tu vida. En el nombre de Jesús. Es un espíritu de esclavitud que no vamos a aceptar. No voy a aceptar la esclavitud de la droga. No voy a aceptar la esclavitud del desgaste financiero de este medicamento. Cuando tengo a un Cristo que me sana, a un Cristo que ha prometido como promesa de sello de victoria, que por su llaga yo soy sanado. Hoy yo renuncio al espíritu de la enfermedad y todos los diagnósticos se cambian. Hoy yo renuncio completamente a toda forma de enfermedad espiritual y física. Porque hoy salen de mi cuerpo toda forma de esclavitud, de enfermedad. En el nombre de Jesús. Porque he sido llamado como hijo de Dios a la libertad como mi herencia. Soy un heredero de la sanidad. Por lo tanto, hoy yo recibo mi sanidad. Y te invito para que seas una conexión de esta palabra. Conecta a un familiar, conecta a un amigo que esté enfermo. Conéctalo con esta palabra. Hoy yo te conecto. Hoy yo te conecto con esta palabra de sanidad para que seas sanado. Hoy yo te conecto con esta palabra de sanidad, de libertad, para que seas libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy te conecto a los hechos poderosos de Dios, porque estamos en el tiempo de la libertad de los hijos de Dios, porque el espíritu de la libertad es mi derecho. Yo renuncio a toda forma de esclavitud, toda forma de esclavitud. Yo renuncio hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora los bendigo con toda bendición espiritual y los llamo a la libertad como hijos de Dios y al derecho de la revelación y al poder de la decisión de renunciar a todo espíritu de esclavitud. Toda forma de esclavitud hoy renuncio en el nombre de Jesús, porque la libertad, oh Razoka Tarraman, está en el ambiente. La libertad está en esta casa y la libertad del poder del Espíritu Santo
está en esta palabra que estoy dando en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántese, porque terminando este mensaje, la presencia poderosa de Dios se mueve. En el nombre de Jesús, les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y les invito hoy a que renuncien a toda forma de esclavitud, porque el derecho de la libertad llegó en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Les mando abrazo, porque los mejores días de Dios han comenzado para nuestra vida, porque toda forma de esclavitud desaparece de sus vidas y de sus hogares, porque el tiempo de Dios llegó y este es el tiempo del reino. Levántate y guerrea, porque la victoria es el derecho de tu vida y de tu generación. En el nombre de Jesús, les amo inmensamente y pronto estaremos juntos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les amo y les extraño. Generación de fuego. Amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.